Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este semestre académico 2026-1 a través de esta experiencia curricular de filosofía y pensamiento crítico. Quien les habla es la docente responsable. Mi nombre es Ana María Orbegoso Dávila y durante este semestre desarrollaremos esta experiencia curricular. Muy bien, chicos, esperando que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Buenas tardes con todos y bienvenidos. Muy bien. Bueno, requisito indispensable para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy y a todas las que siguen es que me activen su cámara, por favor. ¿Sí? Activando su cámara, que es un requisito indispensable, que es la evidencia de su asistencia al curso y de estar atentos. A ver, activamos las cámaras, por favor. Si hay algún estudiante que tuviera algún inconveniente, debe justificar por el día de hoy, por ser nuestra primera clase, a través de un mensaje por el chat si tuvieran algún inconveniente. Y ya a partir de la otra clase, todos deben mantener su cámara activa, si no hay que enviar una justificación, ¿sí? Así es que jóvenes, activando su cámara para poder tener una comunicación más directa, ¿verdad? Activando las cámaras, chicos. Muy bien, David. A ver, esperamos al resto. Dijo, no podemos empezar una sesión de filosofía y pensamiento crítico sin podernos mirar, por lo menos dentro de esta virtualidad, de manera directa. ¿Sí? Activando su cámara, por favor, porque si no pareciera que estamos ahí con lápidas desarrollando la clase. ¿Sí? A ver, chicos, ya listo. Muy bien, aquellos que tienen me indican para tenerlos en cuenta y ya la próxima clase se supone que resolverán esa dificultad, pero todos no van a presentar ese problema. Ya listo, registrado Fernando, Sarita, Felipe, no te preocupes, para la próxima ya solucionarás la dificultad, porque si no van a tener que enviar una justificación para la cual sea presentada al departamento. ¿Ya? También Marco Aurelio ya registrado para tenerlo en cuenta, pero el que no puedan activar su cámara no implica que no estén atentos, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien. Bueno, en esta sección ya sigo esperando a los demás estudiantes, solamente 4 han justificado hasta el momento. El resto, por favor, activando sus cámaras, ¿ya? Porque si no, vamos a registrarlos como inasistencia. Ya, listo. Aquellos que no me activan la cámara simplemente serán considerados como falta. Listo, muy bien, ya tenemos solo 5 y el resto debe activar. Bueno, en este momento se encuentran 24 estudiantes de 52 matriculados. Listo, jóvenes, vamos a empezar dando las pautas para poder dar inicio a nuestra experiencia curricular. Recuerden que nuestro horario de clases es de 2:20 a 5:55, ¿verdad? 2 horas de teoría y 2 horas de práctica.
y ya ustedes deben de tener reconocimiento. Siempre se va a estar aperturando la sala 10 minutos antes, o sea, 2:10 para que ustedes puedan ingresar, tomar sus previsiones si hay alguna dificultad y poder darle solución, ¿verdad? La asistencia se estará registrando siempre al inicio y se monitoreará durante todo el proceso de clase, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, les decía, está el 50% más uno. No, no hay 50 y hay 24 nada más. Bueno, desarrollo la clase aunque sea con un alumno. Así es que vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Soy la docente responsable de esta experiencia curricular, una breve descripción de mi persona. Hemos creado jóvenes también en nuestro grupo de WhatsApp, que he visto que ya también hay 20, me parece ya que se han incorporado. Aquellos que todavía no se han unido al grupo, recuerden, el link está en la opción anuncios de nuestra plataforma. Entonces, ahí es necesario que todo el aula esté unido a ese grupo porque nos va a permitir despejar algunas dudas, inquietudes con relación a nuestro curso, ¿no? Solamente es para despejar dudas, inquietudes, temas relacionados académicamente, ¿no? No es para compartir otro tipo de información. Muy bien, además de eso tenemos nuestra plataforma para poder comunicarnos, los anuncios, los mensajes que ustedes pueden dejar y bueno, y el correo institucional, que también lo tengo aquí y está en el sílabus, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión estableciendo nuestras normas de convivencia dentro de nuestras clases virtuales, llamadas también normas de etiqueta, que nos van a permitir desarrollar nuestra experiencia curricular pues de manera satisfactoria, ¿sí? Jóvenes, es muy importante la puntualidad, el ingreso a nuestra clase, ¿verdad? Entonces hay que ingresar de manera puntual a nuestra sala de nuestra videoconferencia. Es importante que usen siempre apellidos y nombres completos, ¿verdad? Para poderlos identificar, así como están en este momento, ¿verdad? Y colocar también su foto personal en el Zoom, nada de otras imágenes, sino la de ustedes. Recuerden que es un horario en el que ustedes han elegido, ¿verdad? Por lo tanto, significa que en ese horario de clases ustedes están con toda la predisposición y el tiempo para poder escuchar la clase, ¿verdad? Bueno, salvo excepciones, a veces ajenas a nuestra voluntad, se nos puede presentar algún inconveniente. Para eso es importante, jóvenes, comunicar dentro de las 24, lo mucho 48 horas para justificar su inasistencia. Entonces, por lo tanto, ustedes deben estar en algún lugar tranquilo y sin interrupciones, ¿verdad? Entonces ahora se nos ha indicado que todos los estudiantes dentro de nuestras clases virtuales deben mantener siempre la cámara encendida, ¿verdad? Y eso no implica, a veces también lo solicitamos si vemos que están en el micro, están por el parque, están por algún otro lugar. Entonces toman las clases virtuales como una oportunidad, pues, para realizar otras actividades, ¿no? Entonces eso no demostramos de alguna manera la responsabilidad. Entonces, tienen que estar en un lugar adecuado, porque de esa forma van a poder ustedes estar atentos, poder generar aprendizajes significativos y también poder desarrollar nuestras actividades de manera adecuada y sobre todo satisfactoria, ¿sí? Entonces, eso es otra de nuestras normas. Me voy a hacer que active su cámara y los veo por ahí, ¿no? Profesor, estoy acá, sí estoy participando, y lo cual, pues, en realidad en la práctica resulta incoherente. Hay que mantener, jóvenes, el micrófono siempre apagado, ¿verdad? Salvo cuando tenemos alguna duda, alguna inquietud, levantamos la manito. Para eso tenemos también esa opción de levantar la mano virtual para poder despejar algunas dudas, ¿verdad? Entonces, pero la cámara siempre debe permanecer encendida, ¿ya? Otro aspecto importante también es su participación de forma activa y respetuosa. Se califica la participación activa, es uno de los criterios también
que lo tenemos en cuenta para su evaluación. Ya, entonces, ya les voy a indicar cuáles son los criterios establecidos y cómo se van a obtener cada uno de ellos al finalizar cada una de nuestras unidades, ¿verdad? Hay que utilizar el chat y la mensajería para hacer consultas que estén relacionadas, pues, con aspectos académicos que se van abordando en cada una de las sesiones, ¿verdad? Entonces, estas son las normas que debemos de tener en cuenta para que luego no seamos sorprendidos, ¿no? Como les decía, aquellos que tienen la cámara apagada y no hay una justificación, entonces van a ser considerados con falta. Peor aún si se les llama y no responden, ¿no? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. Porque recuerden que si acumulan un 30% de inasistencias, automáticamente el sistema los inhabilita. Entonces, hay que cuidar para evitar estas situaciones que ya precisamente el ciclo pasado se me presentó, en donde el estudiante pues ingresa, registra asistencia y luego desaparece, ¿no? Y se le llama, no responde y se van acumulando las faltas. Llegamos ya a la segunda unidad, sigue rindiendo los exámenes en la primera y luego resulta que está inhabilitado, ¿sí? Entonces, por eso las indicaciones se dan desde nuestro primer día de clase para luego evitar este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes. Como le decía, si faltan, hay que justificarlas dentro de las 24 horas, o lo mucho 48 horas, ¿sí? Este, nuestra experiencia curricular jóvenes se desarrolla en dos unidades, que esto ya, con ello empezamos la socialización de nuestros sílabus, este, para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son los temas que vamos a ir trabajando y que vamos a ir desarrollando en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes descarguen el sílabus que está en la plataforma, ya les voy a indicar, y los documentos con los que vamos a trabajar durante el semestre académico. Entonces, vamos a trabajar dos unidades. La primera unidad denominada la problemática filosófica y la segunda unidad denominada la filosofía y el pensamiento crítico. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? La práctica dialógica, no solamente su docente es la que habla, sino también la participación ¿no? Hay una participación activa también por parte de ustedes, ¿no? Las exposiciones de los trabajos que se realicen, tenemos 2 horas de práctica, en una de ellas ustedes realizan la actividad y luego se socializa. Las prácticas en equipo, trabajos en equipo, vamos a formar el día de hoy los grupos de trabajo para todo el semestre y algunos cuestionarios que van a ir ustedes desarrollando, prácticas calificadas también, que van a contribuir pues para sus respectivos calificativos, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar la evaluación del aprendizaje? ¿Verdad? La evaluación, recuerden que es permanente, desde que iniciamos en cada sesión hasta que salimos y durante todo el semestre. Es formativa y sumativa. Sumativa que es la que permite a ustedes obtener su calificativo al finalizar cada unidad. Entonces, ustedes también, y en el sílabus está, ya se los voy a mostrar, pero acá he querido indicarles de manera detallada para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Nosotros trabajamos en base a componentes en la evaluación. Tenemos la evaluación de proceso 1 y la evaluación de proceso 2. Dentro de la evaluación de proceso 1, aquí tenemos los trabajos prácticos y las prácticas calificadas, ¿verdad? Entonces tenemos el promedio de los trabajos prácticos que ustedes lo van a encontrar con el nombre de TP1, que equivale en este caso al 50% para la nota de su unidad. Y luego las prácticas calificadas que lo van a encontrar con el PC, que equivale también al 50%, ¿verdad? Y eso forma parte de la evaluación del proceso 1, además del examen parcial. Estas dos notas, ¿verdad? Equivalen al 20%, ¿verdad? De la nota de todo el semestre. El examen parcial equivale al 30%. Luego tenemos, y con ello terminamos con la nota de la primera unidad. En la segunda tenemos la evaluación de proceso 2, ¿verdad? Que lo encuentran ahí ustedes con el nombre de EP2, que equivale al 20%.
Dentro de la segunda unidad también tenemos la evaluación de trabajos prácticos, es el TP2 50%, y trabajos de investigación y sustentación, que también se les va a indicar un tema para que ustedes realicen, investiguen y al final eso se sustenta, ¿no? Que es en las últimas dos sesiones de clase. Bien. Entonces, y por último tenemos la evaluación final que equivale a un 30%. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el 20%, ¿verdad? Que es con la nota del EP1 más el examen parcial, 30%. Luego tenemos el EP2, que equivale al 20%, y la evaluación final, 30%. Con lo cual ustedes obtienen la nota final, ¿ya? Entonces, esa es la evaluación formativa y sumativa durante el semestre académico. Por eso es que en cada una de las sesiones de clase hay trabajos prácticos, su actividad de aplicación y la lectura. Así es que por eso es importante su asistencia, ¿verdad? A aquellos estudiantes que faltan, pues obviamente se van a quedar sin esa nota. Todos los trabajos, en su mayoría, se realizan dentro de nuestro horario de clase, para evitar saturarlos y que tengan que realizar las actividades horas, salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones, pero generalmente todos se desarrollan durante nuestra sesión de clase. Muy bien, ahora voy a socializar el sílabus. Presten atención, por favor, porque luego voy a pasar un link para que ustedes registren y den ya, al finalizar la socialización de todo el sílabus, ustedes van a tener que llenar un formulario, con lo cual van a dejar constancia que en nuestra primera clase se ha socializado el sílabus de nuestra asignatura, ¿ya? Y deben tener en cuenta mi nombre para poder colocarlo también dentro del sílabus. Eso es lo que nos está pidiendo el departamento académico. Muy bien, jóvenes. Entonces, dicho esto, voy a indicarles también, me imagino que ya han revisado su plataforma, ingresado a su Canva, y ahí está toda la información con la que vamos a trabajar durante el semestre académico. Hay que descargar, jóvenes, el sílabus. Aquí está, en esta opción de información general. También tenemos la guía del aprendizaje, ¿verdad? Que es la ruta o la secuencia que debemos desarrollar, lo que vamos a trabajar durante todo el semestre académico, ¿no? En cuanto a la primera unidad, la segunda unidad, las competencias genéricas con las cuales trabajamos, las actividades, los recursos y todo lo que corresponde a nuestra experiencia curricular, ¿sí? Entonces ahí también eso es una guía, como su mismo nombre lo dice, para tener conocimiento de ello. Tenemos el sílabus, que es de carácter obligatorio, que ustedes lo descarguen, también es nuestra guía. Tenemos para este semestre académico nuestro módulo de filosofía, ¿verdad? Ahí tenemos, en ese módulo está todos los temas que vamos a trabajar durante el semestre académico, ¿ya? Ahí está enumerado de la primera semana, o sea que toda la información para hacer nuestras actividades, además del PPT que utilizamos, ustedes van a tener que descargar para poder leer y ampliar un poco la información, ¿sí? Ahí estamos. Por ejemplo, aquí tenemos ya toda la información que corresponde a nuestra sesión del día de hoy, a la primera semana. Este, con las respectivas referencias y luego también, ¿no? Entonces, ahí están los documentos teóricos. Por eso es importante que ustedes descarguen también ese módulo o lo pueden trabajar como mejor ustedes consideren. Además de nuestro módulo en donde está registrado todos los temas, la parte teórica de lo que vamos a desarrollar, tenemos el compendio de lecturas. Ese compendio de lecturas con el que vamos a trabajar también y que ustedes también deben descargarlo, ¿no?
porque en cada una de las sesiones vamos a trabajar una lectura. Por ejemplo, en la semana 1, hoy nos toca desarrollar la lectura Apología de Sócrates, ¿no? Y Hoy- nosotros no. no cobramos nada por lo que hacemos. Y el gobierno no nos ayuda, no nos da un... A ver, jóvenes, los audios, por favor, como ya les acabo de indicar, hay que estar en un lugar tranquilo para evitar las interrupciones, ¿sí? Y hay que estar pendientes de nuestros audios. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestra lectura y con ella nuestras actividades, que en este caso son las respuestas a 5 preguntas que ustedes van a tener que realizar. Son las lecturas que vamos a ir trabajando semana a semana, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos tener nosotros en cuenta. El módulo compendio de lecturas, que son nuestros materiales para todo el semestre académico, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, jóvenes, voy a socializar con ustedes nuestro sílabus, el que ustedes van a descargar y es el mismo que está en la plataforma. ¿Ya? Así es que presten mucha atención y luego cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me lo hacen saber. Muy bien, en la primera parte de nuestro sílabo vamos a encontrar todos los datos generales con relación a la facultad, los programas, nombre de nuestra asignatura, como su mismo nombre lo dice, datos generales. Hemos empezado el 11, en este caso en esta semana, es el 6, y terminaremos el 1 de agosto. La duración de nuestro semestre académico son 17 semanas. En el sílabus ustedes van a encontrar ahí la dirección de mi correo institucional para realizar la justificación, ¿verdad? Si es que en algún momento, por razones ajenas a su voluntad, ustedes de repente faltan, ¿no? O llegan tarde, de modo demasiado tarde, ¿no? Porque siempre, bueno, hay una tolerancia, pero eso es para los imprevistos, ¿no? Muy bien, chicos. Luego tenemos la descripción breve de nuestra experiencia curricular. Como ustedes deben tener conocimiento, esta asignatura forma parte de formación general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contribuye pues precisamente a su formación tanto personal como profesional y que llevan en general todas las experiencias, todas las carreras profesionales, ¿no? Su carácter es teórico práctico, por eso tenemos 2 horas de teoría y 2 horas de práctica, y se orienta pues a profundizar en la exploración de conceptos fundamentales de la filosofía, ¿verdad? La importancia de esta experiencia curricular está precisamente en que se orienta a generar el análisis de problemas filosóficos, ¿verdad? A veces, con el solo hecho de escuchar filosofía, bueno, no sé la idea que ustedes tengan, ¿no? Pero esa la vamos a ir ya despejando y consolidando nuestras ideas. Pero también generar ese vínculo con esta sociedad en la cual nos encontramos, en donde buscamos siempre responder pues a esa necesidad que tenemos hoy en día de reflexionar en torno a los diversos problemas dentro de nuestra sociedad y la búsqueda y cuestionamiento muchas veces de verdades establecidas, ¿no? La filosofía no nos da respuestas, pero sin embargo siempre nos orienta a cuestionar y está presente en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y por eso también es que forma parte de su malla curricular, ¿verdad? De esta forma nos va a permitir estimular una conciencia crítica, auténtica, humanística y fundamental para su formación integral como futuros profesionales, que en realidad tanto necesitamos hoy en día, ¿verdad? Si tuviéramos en cuenta esta base filosófica y ética, no tendríamos todos los problemas que nos aquejan hoy en día. Hemos dejado de lado la parte humana, ¿verdad? Y encontramos una serie de problemas sociales como la delincuencia, la corrupción dentro de nuestras mismas autoridades y buscamos generar el cambio. Probablemente no vamos a cambiar a esas personas, pero sí podemos generar el cambio desde nosotros mismos, ¿no? De ser personas diferentes, personas que tengan esa capacidad de poder reflexionar y con el mismo hecho de cambiar nuestra vida
y proyectarnos algo mejor, vamos a contribuir con eso a nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, como ya les había mencionado, nuestra experiencia curricular se desarrolla en dos unidades, ¿verdad? En la primera unidad se van a abordar los temas que están relacionados a las principales corrientes del pensamiento filosófico. Vamos a tener en cuenta con qué es la filosofía, ¿no? Cómo aparece, cuáles sus orígenes para poder entender, ¿verdad? Los problemas filosóficos fundamentales, ¿no? El problema de la realidad, la verdad, problema ético, estético y los problemas de la vida política, en las cuales estamos, aunque pareciera que no, estamos todos inmersos dentro de ella. Y dentro de la segunda unidad se van a incluir los ejes temáticos, como por ejemplo las últimas tendencias del pensamiento filosófico en la posmodernidad, el problema filosófico del hombre y su relación con los desafíos del mundo contemporáneo, la tecnología y la actual sociedad en la que nos encontramos. Compleja, por cierto, hoy con los avances tecnológicos, sobre todo la IA, tanto ustedes como nosotros somos conocedores de que se usan. La pregunta es, ¿nos está ayudando a mejorar académicamente la IA o está limitando nuestra capacidad crítica? Ahora observamos en los estudiantes una gran dependencia a todo hacerlo, hasta las preguntas más simples que nos permite reflexionar, ¿no? Analizar, lo dejamos a la IA. Entonces hay que saber cómo utilizamos estos avances tecnológicos, que si bien es cierto, nos están sirviendo de mucha ayuda, pero eso no puede limitar nuestros procesos cognitivos, ¿verdad? Bueno, luego tenemos en la parte 3 el aporte de la asignatura al perfil de egreso de cada una de las carreras profesionales, ¿verdad? En donde se han establecido, porque trabajamos en base a competencias genéricas o generales, ¿verdad? Entonces acá tenemos la competencia general o específica del perfil de egreso, en este caso que es el pensamiento crítico, ¿verdad? En donde buscamos evaluar la consistencia de los razonamientos que la sociedad acepta como verdaderos en los diversos contextos de la vida cotidiana. Y acá también estamos establecidos los criterios de desempeño generales o específicos del perfil de egreso, ¿no? Nosotros trabajamos con competencia general. Ya las específicas están relacionadas, pues, a su carrera profesional, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la programación por unidades. Primera unidad, la problemática filosófica, en donde tenemos 5 resultados de aprendizaje, ¿no? Porque todos nuestros contenidos están en función a generar aprendizaje significativo y poder desarrollar en ustedes, ¿no? Ciertos aspectos, habilidades, como por ejemplo, tenemos aquí que ustedes organicen la información relevante, por ejemplo, ¿no? En nuestra sesión de hoy sobre los antecedentes, el origen, las características, las disciplinas filosóficas, en un resumen. Pero eso no significa repetir la información, sino que este resumen que ustedes van a realizar sea de una manera reflexiva con sus propias palabras. Tenemos la base teórica, ustedes se orientan, leen, pero no vamos a hacer un copia y pega, sino por eso se ha elaborado un esquema para que ustedes lo tengan en cuenta y en base a ello puedan elaborar su resumen, ¿verdad? Identificar los principales problemas filosóficos del periodo histórico de la filosofía en el contexto universal a través de una línea de tiempo. Luego tenemos analizar también el planteamiento de las principales corrientes filosóficas de las épocas moderna contemporánea a través de un cuadro sinóptico, en donde ustedes van a ir demostrando la comprensión del tema de cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando. También analizar los principales problemas de la ciencia en la actualidad a través de un cuestionario, identificar los principales problemas de la educación en el Perú y eso a través de la participación en un foro. También no solamente se evalúa la parte cognitiva y procedimental, sino también la parte actitudinal. Y eso es la responsabilidad en el cumplimiento de los trabajos y actividades de aprendizaje en equipos y de forma individual, ¿no? También la actitud crítica e ideológica frente a las situaciones de aprendizaje y disposición para poder expresar ideas de manera asertiva. Luego tenemos los contenidos temáticos y las actividades de aprendizaje en cada una de las sesiones. Tenemos aquí en la primera sesión, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, bueno, ya lo que estamos haciendo
La introducción e instrucciones con relación, ya lo desarrollamos. Ahora estamos aquí socializando el sílabo, ¿sí? Y luego desarrollar nuestros contenidos. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la introducción a la filosofía, ¿verdad? Todos los puntos que corresponden a ello. Tenemos actividades de aprendizaje en cada una de las sesiones, ¿verdad? La escucha activa, la participación, ¿verdad? Y luego viene la actividad, que es la organización de la información relevante sobre los antecedentes, origen y características, bueno, y disciplinas filosóficas, elaborada en un resumen. Y vamos a concluir con el análisis de la lectura programada para el día de hoy, que es la Apología de Sócrates, ¿sí? En la sesión número 2 vamos a trabajar lo que es la filosofía a través del tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar aquí en esta sesión específicamente de todo lo que corresponde a la filosofía antigua, aspectos lo más importante, como por ejemplo la filosofía griega, como se da en periodos. Hablaremos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, los tres grandes filósofos de la antigüedad. Aquí también tenemos nuestras actividades de aprendizaje, ¿verdad? En donde ustedes van a identificar los principales problemas filosóficos precisamente de la edad antigua a través de una línea de tiempo, que eso es lo que van a tener que realizar, ¿no? Y luego analizar nuestra lectura y respondiendo las preguntas que están propuestas en dicha lectura. En la sesión número 3 nos enfocaremos en la filosofía medieval, ¿verdad? Aspectos importantes relacionados a ella. También tenemos nuestras actividades de aprendizaje y el análisis de nuestra lectura. En este caso será el argumento cosmológico. En la sesión número 4 hablaremos ya de la filosofía moderna. Tenemos nuestras actividades de aprendizaje, ¿verdad? Y luego también nuestra lectura. En este caso hablaremos del imperativo categórico de Immanuel Kant. En la sesión número 5 hablaremos de la filosofía contemporánea, ¿verdad? También con nuestra respectiva actividad de aplicación y la lectura. Son las dos actividades que vamos a desarrollar en cada sesión. En la semana 6 hablaremos sobre la filosofía y la ciencia en la actualidad, ¿verdad? Los temas relacionados con la epistemología, la ciencia y la pseudociencia, método científico, técnica y tecnología, la ética y la moral científica, y hablaremos de los científicos y las científicas peruanas, ¿verdad? Con nuestra respectiva actividad de aprendizaje y el análisis de la lectura. Las máquinas no están hechas para entender una mentira, por ejemplo, ¿no? En la semana 7 vamos a hablar de la filosofía y la educación en el Perú, los principales problemas de la educación en el Perú y sus principales representantes, a esos grandes personajes que han dado grandes aportes a la educación peruana. Y dentro de ellos tenemos pues a Antenor Orrego Espinosa, un hombre de nuestra alma mater. Aquí tenemos también nuestra actividad y luego analizar la lectura, ¿no? El mensaje a la juventud de Antenor Orrego. Y en la semana 8, en la semana 7 también tenemos nuestra actividad de reforzamiento y nivelación de los aprendizajes de todos los temas que hemos venido desarrollando durante todas las sesiones, ¿no? Hasta la semana 7. En la semana 8 está programada nuestra evaluación parcial y pasamos a la segunda unidad. Tenemos denominada la filosofía del pensamiento crítico, también tenemos eh, nuestros resultados de aprendizaje, que está en relación a nuestros temas a desarrollar, y también las actitudes que se van a evaluar, ¿verdad? Dentro de ello tenemos nuestros contenidos temáticos. En la sesión número 9 trabajaremos la primera parte del pensamiento crítico, el origen, cómo han demostrado el pensamiento crítico los antiguos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Eh, Vamos a definir qué es el pensamiento crítico, las características, los pasos para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Las destrezas. Y vamos a realizar lectura y análisis de textos filosóficos, ¿verdad? Nuestra actividad de aplicación y el análisis también de nuestra lectura, ¿no? Un dragón en el garaje, de Carl Sagan. En la semana 10 trabajaremos la segunda parte del pensamiento crítico. Aquí hablaremos de las habilidades del pensamiento crítico, cuáles son esas dimensiones, la probabilidad y la incertidumbre,
¿verdad? A través del pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas mediante el pensamiento crítico, ¿verdad? Luego, tenemos dentro de nuestras actividades de aprendizaje, nuestra actividad de aplicación, ¿verdad? La participación en un foro y el análisis de la lectura. En la semana número 11 trabajaremos la filosofía de la ciencia, la epistemología, ¿verdad? Vamos a definir qué es la ciencia, clases de ciencia, cuáles son las ciencias formales y fácticas, cuál es la función, la epistemología, cuál es su campo de estudio, la importancia de principales epistemólogos, la astrofilosofía o filosofía de la medicina, con su actividad de aprendizaje y el análisis de la lectura. En la semana 12 trabajaremos la filosofía y la lógica, ¿verdad? Hablaremos del carácter científico de la lógica, por qué se considera ciencia, la lógica y el estudio del pensamiento, cuáles son esas formas, cómo se manifiesta el pensamiento, ¿no? Cómo conceptuar, juzgar y razonar, el lenguaje como expresión del pensamiento, funciones, clases, los argumentos y las falacias lógicas, ¿no? Y sobre la filosofía y la lógica. Aquí vamos a analizar textos argumentativos de diferentes áreas para poder identificar y corregir las falacias lógicas. Acá van a presentar ustedes ejemplos de textos, ¿no? Dentro de nuestra lectura, el que está dentro de nuestro compendio de lectura son las formas del razonamiento. En la semana 13 hablaremos sobre la filosofía y la estética. Vamos a definir qué es la estética, el arte, la estética y la filosofía del arte, cuáles son las conceptualizaciones de la belleza, la crítica del arte, la estética desde el punto de vista de los filósofos, la estética en la vida del ser humano. Son los puntos que vamos a desarrollar dentro de ese tema. Aquí tenemos como actividades de aprendizaje y enseñanza el poder explicar y discutir cómo las teorías estéticas pueden influir en los diferentes ámbitos de nuestra vida a través de una exposición. Aquí tenemos la lectura recomendada, que es el arte, ¿no? También cada una de las lecturas, recuerden, van a estar con sus respectivas interrogantes para que ustedes puedan responder a ellos. En la semana 14 trabajaremos la filosofía y la ética y aquí se realizará el reforzamiento y nivelación de los aprendizajes hasta la semana 14. También nuestra actividad es analizar y resolver dilemas éticos en el ámbito profesional. Se va a presentar casos o ejemplos para que ustedes puedan analizar. Y trabajaremos también el análisis de nuestra lectura, ¿no? El filósofo convirtió la debilidad de voluntad en un mapa de la mente humana, entre nuestros deseos, nuestra razón y nuestro carácter. Y por último, en la semana 15 trabajaremos los problemas filosóficos contemporáneos, que serán en nuestros temas de investigación para cada uno de los equipos con los que vamos a conformar. Hablaremos de la felicidad, la bioética, el aborto, la eutanasia, la corrupción y el crimen, responsabilidad y culpa, la verdad en los tiempos de las redes sociales, ¿no? Aquí vamos a analizar y reflexionar sobre casos reales que plantean dilemas bioéticos, ¿no? Como el aborto, la eutanasia, la investigación con células de madre, entre otros aspectos, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de un ensayo. Este ensayo es el que está dentro del EP2, ¿no? Como trabajos de investigación. Y realizaremos el análisis de nuestro compendio de lecturas, ¿no? Un robot no debe dañar a un ser humano. En la semana 16 tenemos la evaluación final, ¿verdad? Y esperemos que no lleguen ustedes a ello, porque para eso van a ser muy responsables. La semana 17 corresponde al examen de sustitutorio. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿Todo claro? Muy bien, todavía veo a muchos estudiantes con la cámara apagada. Ya, por favor, activen su cámara. Solamente 5 han justificado hasta el momento. Muy bien. Tenemos nuestras estrategias metodológicas que también están incorporadas en el sílabo,
¿verdad? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra experiencia curricular? Tenemos también los recursos y escenarios que tenemos, en este caso las plataformas académicas, Canvas, EVA, nuestra aula virtual, herramientas digitales como el Zoom, el Google Drive, Mentimeter y otros. El Padlet, por ejemplo, que también lo vamos a utilizar, ¿verdad? Es lo que tenemos. La biblioteca virtual también, que está al alcance de sus manos. También están establecidas las técnicas e instrumentos de evaluación, ¿verdad? Programados para cada una de las unidades de acuerdo a nuestros resultados de aprendizaje, ¿sí? Ahí está, cada uno de ellos, teniendo en cuenta la técnica y el instrumento, ¿no? Las rúbricas, guías de observación que vamos a utilizar tanto para la primera como para la segunda unidad. Luego viene la evaluación por componentes, lo que ya les he explicado, ¿no? LP1, LP2 y las dos evaluaciones, tanto parcial como final. Aquí en el sílabus ustedes van a encontrar la fórmula de cómo se van a sacar los promedios, ¿no? Para cada una de las unidades. Entonces también están algunas indicaciones sobre el examen sustitutorio, ¿verdad? La asistencia a clases. Recuerden, aquí también está establecido que el reglamento de estudios de pregrado también norma sobre la asistencia a clases y se debe considerar lo siguiente, ¿no? La asistencia a clases de los asistentes es obligatoria, ¿sí? En este caso, dentro de la virtualidad, la obligatoriedad, ¿no? Lo demostramos también activando nuestra cámara. Eso nos indica que ustedes están presentes, ¿no? La justificación por inasistencia a clases, cualquiera sea la causa, no implica modificar el registro de asistencia, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Solamente permite al estudiante presentar o sustentar algún trabajo académico, realizar prácticas de laboratorio u otras evaluaciones similares a rendir los exámenes. Eso está establecido en el reglamento que tienen ustedes como estudiantes, ¿no? Por eso les indico, si tuvieran alguna falta, hay que justificarla de todas maneras para que ustedes no se vean perjudicados, ¿ya? Pero dentro de las 24 a 48 horas como máximo. Recuerden aquí lo que les había mencionado, el estudiante que acumule el 30% de inasistencias o más es inhabilitado, sin derecho a rendir examen sustitutorio, ¿verdad? A veces están aprobados, pero no han asistido, ¿verdad? Entonces, pues sencillamente quedan inhabilitados, ¿no? Hay otros aspectos importantes que ustedes también deben, este, de tener en cuenta. Tenemos las estrategias de tutoría y apoyo pedagógico, ¿verdad? Que están registrados y establecidos también en nuestro sílabo, y en la parte final tenemos las referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar para ampliar pues su conocimiento en nuestra experiencia curricular. Muy bien, jóvenes, y con ello hemos socializado nuestros sílabos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Todo claro, jóvenes? Chicos, ¿todo claro? Sí, profesora, todo claro. Ya, muchas gracias por responder. Muy bien, entonces ahora sí, como evidencia de haber socializado el sílabus, voy a compartir, ya compartí con ustedes el link. ¿Pueden visualizar ese link, chicos? Sí, profesora. Ya, por favor, ingresar en este momento, voy a dar 5 minutos, son 3:17. Voy a dar 5 minutos para que ustedes, este, hagan el registro y me envíen la captura de pantalla al grupo del WhatsApp. Por favor, con sus respectivos apellidos y nombres. Que esa es la evidencia que tengo que mostrar que ustedes han, bueno, acá está la evidencia en la clase, pero también necesitamos que ustedes llenen el formulario, ¿verdad? Para poder enviar la evidencia a mi departamento. ¿Sí?
Entonces, les voy a dar 5 minutos, por favor. Me llenan ese formulario, envían con captura de pantalla de haber llenado a mí, al grupo del WhatsApp. ¿Ya? Es el siguiente. Ahí está. El nombre de la asignatura, el código, no se olviden que el RNC es 3108 y 3109, ¿ya? ¿A qué ciclo pertenece? Segundo ciclo. Y mis apellidos y nombres, Ana María Orbegoso Dávila, ¿ya? Ya, los que no han, al grupo del WhatsApp van ustedes a anuncios y ahí está el link. Ingresen a anuncios y ahí está el link. Con ese link se unen, por favor. ¿Ya? Ingresan al grupo del WhatsApp y ahí envían. Bueno, ahora están presentes 24 capturas de pantalla debe haber. Ya, así es que llenando, por favor. Muy bien, jóvenes, después de haber registrado ya el formulario del registro de haber socializado el sílabus, vamos a empezar con el registro de la asistencia. ¿Ya? Así es que atentos, por favor. Fernando Alfaro González, Presente, profesora. muy bien. Jefferson Azugaray Villarreal, Presente, profesora. Brian Ábalos, Brian Ábalos, David Carranza, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Activando, chicos, su cámara, ya no tienen por qué desactivarla. Jeffrey Castillo, Presente, profesora. Mariana Catácora, Dante Celis, Dante Celis, Anthony Serquín, Diego Chávez, Diego Chávez, Cristian Córdoba, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Sarita Felipe, Presente, profesora. Yasmín Córdoba, Yasmín Córdoba, Jerry Cotrina Poma, Crisólogo Iparraguirre, Crisólogo Iparraguirre, Cubas Aguilar, Almendra
Dávalos. Presente, profesora. Muy bien. Maite Espíritu Gómez. Johnny García. Presente, profesora. Ronnie González Esquivel. Gabriela Gutiérrez. Presente, profesora. Ronnie González, también tienes problemas con tu audio, hay que solucionar ese problema. Alexandra Gutiérrez. Presente. Manuel Guzmán. Presente, profesora. Cristian Guapaya. Eduardo Daniel Leca Wiman. Dayana León. Presente, Miss. Irving Yaro Santa Cruz. Luis Martínez. Sayuri Mendoza. Víctor Murrugarra. Eduardo Navarro. Joaquín Neira. Joaquín Neira. Josué Olaya Oviedo. Martín Peña. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Wilmer Peña, ¿no? Sí, profesora. Ya, listo. Cassandra Polo. Presente, profesora. José Pretel Castillo. Franquis P. Daniel Rodríguez. Victoria Rodríguez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Luz Rodríguez Laiza. Luis Ángel Rodríguez Laiza. Javier Rojas Grados. Fabián Rojas. Presente, profesora. Fabián Rojas Valencia, listo. Michelle Rosas. Presente. Amir Rubio Aguirre. Presente. Alex Ruiz. Aldo Sánchez. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Carmen Rosa Sotero. Presente, profesora. Carlos Toribio. Cristén Trujillo. Conrado Ugaz Rodríguez.
Sebastián Urquizo, Presente. Luciana Vázquez. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Marco Villalobos. Presente. Presente. Bien. Belén Zabaleta. Presente, profesora. Bien, hay que estar atentos, chicos. Listo. ¿Algún estudiante que no le registré asistencia? Levantar la manito si fuera el caso. ¿Algún estudiante? He escuchado como 2 o 3 que han ingresado. No sé si- ¿Qué Rodrigo pasó? Ibarra, profesora. Levantando la manito. Levantando la manito. Daniel Celis, ¿no? Ya, hay que estar atentos, chicos. A ver quién más. Rodríguez Barro, Rodrigo. Ya está. Listo, jóvenes. Ya están registrados la asistencia. Tengo 26 estudiantes hasta el momento. Muy bien, ahora sí, jóvenes, vamos a empezar con los contenidos de nuestra sesión programada para el día de hoy. Así es que vamos a empezar. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a realizar la introducción a la filosofía y vamos a responder a esta pregunta: ¿qué es la filosofía? ¿Cuáles son sus antecedentes y origen de la filosofía? Ramas o disciplinas filosóficas, principales características de la filosofía y por qué enseñar filosofía en la actualidad. Son los puntos que vamos a trabajar el día de hoy. Para ello, jóvenes, vamos a reflexionar en función a estas preguntas, reflexión y poder responder, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Alguna vez has cuestionado si lo que crees es realmente verdad o solo lo aprendiste sin analizar? Chicos, por favor, activen su cámara, ¿sí? Cámara activada. Veo que solamente hay 2, 4, 5, 6, 7, 8 con la cámara, 9 con la cámara activada, ¿sí? Por favor, activar su cámara porque si no, vamos a registrarlos como falta. Es requisito indispensable activar cámara, por favor. Ya, activando la cámara no podemos desarrollar la clase con estudiantes que no están prestando atención, chicos, ¿ya? Activando su cámara, por favor. Ya, listo, voy a compartir, ya los que me han justificado ya los tengo anotados, ya, los que han justificado no se preocupen que ya los tengo anotados ya. Por eso ya el día de hoy, ya, para la próxima clase si no hay justificación, ya, para los que me están justificando, ya, lo voy a tener en cuenta para nuestra sesión de hoy, pero ya para la próxima clase, ya, porque si no, en especial voy a llamar a aquellos que están con la cámara activada. Si llamo y no me responden, jóvenes, van a ir a dar a sala de espera, ¿ya? A la hora que estén en sala de espera van a tener que salir y volver a ingresar, porque se supone, si tienen algún inconveniente con el audio, hago inmediatamente un mensajito, apenas los llamo por el chat para saber que están ahí, que están atentos, ¿ya? Entonces son las indicaciones. Todavía hay alumnos que falta activar su cámara. Por favor, a la brevedad posible. Bueno, voy a compartir con ustedes nuestro link de nuestro Padlet para el día de hoy. Vamos a empezar. Es filosofía, tenemos que reflexionar, ¿sí? A ver, chicos, ingresamos entonces a nuestro Padlet.
Ya les acabo de compartir el link para poder responder a estas 4 interrogantes. ¿Ya? Recuerden que la evaluación, como parte de nuestra evaluación, también es la participación activa. Ya, listo. Si alguien desea participar de manera directa, levantamos la manito. ¿Ya? Voy a esperar solo 5 minutos y luego vamos comentando. Ingresamos. Vamos a responder a la primera pregunta. ¿Alguna vez has cuestionado si lo que crees es realmente verdad o solo lo aprendiste sin analizarlo? Lo que muchas veces nos ha pasado en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a empezar, jóvenes. Ingresamos. No se olviden de dejar sus apellidos y nombres.
Ya, listo, jóvenes, ya, pues ahí tenemos las respuestas. A ver, por acá, ¿qué nos dicen? Solo lo aprendí sin analizarlo. Al inicio solo lo aprendí. Al crecer me pregunté si era verdad todas las creencias que nos inculcan desde niños. En ciertas ocasiones he cuestionado, ya que me gusta profundizar un poco más. Nunca me lo cuestioné. Muy bien, eso es lo que pasa, nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Simplemente aceptamos por válido, por verdadero lo que nos dicen, sin necesidad de poder, de alguna manera, pues, reflexionar, ¿verdad? Entonces, recuerden, jóvenes, que muchas de nuestras ideas, ¿de dónde provienen? A ver, empezamos con la participación. ¿De dónde provienen muchas de las ideas que nosotros tenemos? A ver, ¿qué nos dice Aldo Sánchez? Sobre todo aquellos que están con la cámara apagada, vamos a ser los que participen. Y si no, falta porque no responden. Y los mandamos a la sala de espera. Aldo Sánchez, Aldo Sánchez, Aldo Sánchez, ese es el problema. Ahí está, ¿sí estás, Aldo? Profesora, sí, 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 estoy aquí. Ya, hay que activar la cámara. A ver, Ya tu, ahorita la activo. tu respuesta a la primera pregunta, Aldo. Estén atentos porque los vamos a sacar a la sala de espera y colocarle falta y además cero en participación. A ver, te escucho. Eh, sí, sí he cuestionado lo que he aprendido. ¿Por qué? Mm, Porque para tener una respuesta más clara, o sea, lo aprendido, Como por ejemplo, a ver, mm, por ejemplo, una- un nuevo aprendizaje, o sea, en diferentes ocasiones, ¿no? Em, Aprender cosas nuevas. a ver, por ejemplo, cuando somos niños dice, no metas tu dedo al enchufe, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Y uno, bueno, dice, porque el niño es curioso por naturaleza, mientras no lo experimenta, no está tranquilo, hasta que sabe que eso le da la corriente y en fin, ¿no? Eh, pero ya a medida que vamos creciendo, de alguna manera vamos a no, pero a veces damos simplemente por válidas. Muy bien, Aldo, como acá me lo mencionan. Pero les pregunto, ¿no? ¿De dónde provienen todas estas ideas? Todo lo que muchas veces establecemos por válido. Hoy con las redes sociales, por ejemplo, que nos bombardean de gran cantidad de información. A ver, ¿qué nos dice? Estén atentos, jóvenes, ¿ya? A ver, Carmen Rosa Sotero. ¿De dónde provienen esas ideas que muchas veces las damos por válida, que por acá casi la mayoría me dice que lo aprendió sin analizarlo, ¿no? O solo uno que otro menciona, como por ejemplo acá, ya que los comentarios altos que me dieron mis padres y profesores de pequeña solo me tocó aprenderlo como me lo dijeron, ¿no? Miren, en su mayoría. A ver, ¿qué nos dice Carmen Rosa? Carmen Rosa Sotero. Bueno, profesora, yo creo que lo vamos analizando, depende de lo que vamos viendo sobre la vida cotidiana también, sobre todas las cosas que uno mismo va pasando, también analizando y a las veces, pues podemos ir solamente aprendiendo sobre todo lo que vamos pasando. Bien, entonces debemos de tener en cuenta, jóvenes, que muchas de nuestras ideas, miren ustedes, ya lo han mencionado también, provienen ¿de dónde? De la familia, ¿no? A medida que vamos creciendo, de nuestra misma cultura o también de la educación. A veces damos por válido hasta todo lo que nos dicen nuestros docentes. Obviamente somos personas preparadas, ¿verdad? Que no vamos a dar información falsa, ¿no? Pero hay mucho más allá de eso, ¿verdad?
Entonces, o lo que nos dicen nuestros padres, o lo que se transmite a través también de nuestras antiguas generaciones, ¿no? Y a veces no siempre los examinamos de manera crítica, ¿verdad? Y luego, en la medida que vamos creciendo, ¿no? Cuando nos detenemos a reflexionar, ¿verdad? Muchas veces descubrimos que algunas creencias pueden ser de alguna manera limitadas o incluso equivocadas, ¿no? Durante cuántas décadas no nos dijeron en algún momento, me acuerdo cuando era niña, decían, no, los hombres no lloran. Y era una verdad, ¿no? Los hombres no tenían por qué llorar, solo las mujeres llorábamos por ser débiles. A veces decimos, ¿no? Y establecemos como verdad las mujeres del sexo débil, ¿no? Entonces, que se ha venido transmitiendo y asumiéndola como una verdad. Y si nosotros reflexionamos, analizamos hoy en día, nos damos cuenta que eso no es cierto, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos sentimientos y esa capacidad, pues, de poder llorar, ¿verdad? Y eso nos hace reflexionar sobre la realidad en la cual nos encontramos. Muy bien, pasamos y eso nos invita realmente a darnos cuenta, ¿verdad? Que nosotros tenemos una necesidad, esa necesidad de pensar de manera crítica cuando alguna información llega a nosotros, de poder decir, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Verdad? Y ahí entra lo que es lo que llamamos filosofía, en el hecho de preguntar, de cuestionar, ¿no? Ahora, cuando escuchas la palabra filosofía, ¿piensas que es algo útil para tu vida o solo una teoría abstracta? ¿Por qué razón? A ver, ya tengo acá por acá algunas respuestas, pero vamos a llamar. Cristian Córdoba. Vamos a trabajar en especial aquellos que me tienen la cámara apagada. A ver, ¿qué tan atentos están? Cristian Córdoba. Por acá nos menciona, escucha que es algo útil para mi vida. A ver, coméntanos. Disculpe, profesora, ¿cuál pregunta era? La 2. La dos. Eh, lo que opino yo respecto a esto es que cuando nosotros nos preguntan algo, tenemos un tema, por ejemplo, un problema de matemática, la filosofía incluye hasta la matemática, hasta dónde proviene, porque nos da una razón, un porqué. Pero hablamos de la filosofía. ¿Qué piensas tú? Que es ¿Es algo útil útil? para saber sobre muchas cosas. Bien, entonces considera, Cristian, que es algo útil para la vida. Nos va a permitir saber, ¿no? Busca, formula o cuestiona. Por acá, a ver qué nos dicen por acá. Aldo Sánchez, algo útil, pero es por qué. Hay que fundamentar, hay que decir el por qué, jóvenes. A ver, no hay voluntarios acá. A ver qué nos dice Fernando Alfaro. Fernando Alfaro, ¿por qué consideras, a ver, si es útil o no es útil? Respuesta a la segunda pregunta. Fernando Alfaro González, Sí, profesora. ya, su respuesta a la segunda pregunta y me dice el por qué. Yo creo que sí, sí es útil la filosofía porque nos ayuda para tener un conocimiento para el futuro y en el presente. Nos ayuda para tener un conocimiento para el futuro y para el presente. Bueno, a ver, abarca desde hace muchos años y nos ha servido para razonar. Exacto, por ahí está la respuesta. Analizar cada tema, ¿verdad? Bueno, sabemos entonces, de acuerdo a las opiniones de la mayoría, es útil. Permite reflexionar y tener más concretas mis ideas, ¿no? En la medida que cuestionamos y pensamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, la filosofía es muy útil, y es una herramienta, en otras palabras, que lo utilizamos para nuestra vida, ¿verdad? Porque nos ayuda a pensar mucho mejor, ¿verdad?
a cuestionar lo que muchas veces damos por hecho, a tomar decisiones más conscientes, ¿no? La filosofía está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando, por ejemplo, reflexionamos sobre lo que es correcto o no es correcto, o buscamos el sentido de nuestras acciones, ¿verdad? De repente me voy al mercado, a la tienda, compro, me dan un vuelto de más y me pongo a pensar, ¿será correcto quedarme? ¿No? Se equivocó el de la tienda, qué sé yo. Entonces me orienta a pensar, a reflexionar, a tener esa capacidad de darme cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Ustedes ya están en una edad en que ya son conscientes, ¿no? De lo bueno y de lo malo que deben hacer. A veces tomamos decisiones y bueno, nos va mal. Y uno dice, pero ¿por qué a mí? Y la pregunta es, ¿te detuviste a pensar, ¿no? En las consecuencias que podría traer esas decisiones que has tomado en tu vida, ¿no? Entonces, y eso nos hace reflexionar, jóvenes, ¿no? Entonces, a veces tenemos percepciones negativas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, para todos consideran que la filosofía es útil, ¿no? En algunos casos escuchan, no, profesora, no sirve de nada, ¿para qué me va a servir? Hay muchos estudiantes que dicen, no, filosofía ya, pues ni modo, tengo que llevar el curso porque es parte de la malla curricular. Y dejamos de darle la debida importancia a esta experiencia que forma parte de nuestra formación, tanto personal como profesional. Seguimos con la tercera pregunta. Si hoy tenemos ciencia y tecnología avanzada, ¿la filosofía sigue siendo necesaria o ya perdió el sentido? A ver qué nos dicen por acá. Sigue siendo necesaria. Sigue para pensar mejor, obviamente, ¿no? Es importante, por acá nos dice, sí, sigue siendo importante porque nos ayuda a cuestionar, a analizar. Así es, ¿verdad? La ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados, pero eso no va a limitar la importancia que tiene la filosofía, ¿verdad? Entonces, la filosofía sigue siendo necesaria para nuestra vida, por ejemplo, ¿no? La tecnología ha creado la inteligencia artificial, ¿no? Las redes sociales, pero la filosofía nos ayuda a cuestionar, ¿no? A formularnos diversas preguntas. ¿Es correcto, por ejemplo, usar datos personales sin el permiso? Hoy en día muchas personas utilizan este avance tecnológico para delinquir, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá viene a tallar la filosofía, qué tan bueno es, ¿no? Las redes sociales afectan nuestra salud mental, ¿no? Por ejemplo, las personas que no tienen el control y paran horas tras horas mirando esto, y sobre todo en la adolescencia, en aquellas personas que están en proceso de formación de su personalidad, termina afectando su salud mental, ¿no? A veces hasta por los comentarios negativos que alguien pueda hacer con las publicaciones que hacemos, o tomar como modelos a personas que realmente no se constituyen en un modelo de vida, ¿verdad? En fin, ahora pasamos a la pregunta número 4. ¿Crees que todas las personas piensan filosóficamente aunque no hayan estudiado filosofía? Que nos dice sí, por acá. Sí, porque siempre cuestionamos las decisiones antes de tomarlas. Ustedes ya están en una edad con una personalidad ya en ese proceso de definirla y ya tienen conciencia, como les decía, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta que todas las personas piensan filosóficamente, ¿no? Aunque no hayan estudiado filosofía, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No? Y uno analiza, pero es que no tomé la decisión correcta, es que me dejé llevar, no analicé lo suficiente, ¿verdad? Vamos a hacer un emprendimiento, tenemos que analizar quiénes son nuestros futuros clientes para poder invertir, si invierto, en cuánto tiempo voy a empezar a recuperar lo invertido, más o menos cuál es la... No, eso es reflexionar. Ahí entra a tallar la filosofía, ¿verdad? A poder definir qué es la felicidad, qué realmente nos hace felices, ¿verdad? ¿Qué debo hacer en una situación cuando a veces estamos afrontando situaciones difíciles, ¿no? Estas son reflexiones que va más allá de lo inmediato y eso ya se constituye pues en lo que es filosofar, ¿verdad? Entonces, y eso los jóvenes lo que debemos nosotros
tener en cuenta, ¿verdad? Y por lo tanto, y ahora sí viene la pregunta de cajón. Entonces, ¿cómo definimos a la filosofía? ¿Qué es la filosofía, chicos? A ver, ¿qué nos dice Martín Peña? A ver, ¿qué nos dice Martín Peña? ¿Qué es para ti la filosofía? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Para mí sería algo así como la curiosidad humana o razonar decisiones o ideas. Bueno, por ahí tenemos la idea. A ver qué nos dice Luciana Vázquez. Luciana Vázquez, Sí, profesora, buenas tardes. ¿cómo define la filosofía? Considero que la filosofía es una forma tal vez de entender y cuestionar acerca de lo que nosotros creemos, no solamente, por ejemplo, como una teoría se puede decir, sino, por ejemplo, nos ayuda a poder tomar decisiones y cuestionar acerca de Muy bien, y nos va a permitir tomar decisiones en nuestra vida diaria, analizar, cuestionar. Entonces, hay que tener en cuenta, jóvenes, que la filosofía viene a ser una disciplina racional, ¿no? Una disciplina crítica que busca comprender la realidad, comprender el mundo en el que vivimos, poder comprender el conocimiento, ¿no? ¿Cuál es su origen? Si verdaderamente podemos llegar a un conocimiento verdadero, ¿no? ¿Qué es la verdad? A veces decimos, no, esta es mi verdad, no, ¿no? Por eso es que algunos teóricos dicen, existen tres verdades, la tuya, la mía y la que realmente es, ¿no? Eso también son cuestionamientos de la filosofía, el sentido de la existencia humana, ¿no? A través de la reflexión y el cuestionamiento constante, ¿no? Eso es la filosofía. La filosofía hay que tener en cuenta que no se limita a aceptar respuestas dadas, ¿verdad? Sino que va a problematizar lo evidente y va a analizar, pues, los fundamentos muchas veces de nuestras creencias, el por qué, ¿verdad? Entonces, hacer un análisis de toda la realidad. Muy bien, vamos a empezar hablando acerca de algunas definiciones. Por ejemplo, García, en su publicación del 2009, nos dice que nos habla de la definición etimológica de la filosofía, ¿verdad? Para él la palabra filosofía está formada de las palabras griegas, ¿no? Filo y sofía. Filo que significa este, amor, ¿verdad? Y Sofía, que significa sabiduría, ¿no? Por lo tanto, la palabra o el término filosofía significaba, pues, amor a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, esto de esa manera se definía en la antigüedad. ¿Por qué razón? ¿No? Porque estos personajes que hoy los conocemos como los grandes filósofos de la antigüedad, empezaron a observar la realidad. Recuerden que antiguamente, ¿verdad? Por ejemplo, las lluvias, los truenos, el sol, el mar, se les atribuía a personajes mitológicos, ¿verdad? Pero sin embargo, llegó un momento en que esas respuestas no eran suficientes, ¿no? No se conformaban con esto porque observaban la realidad y eso no se podía demostrar. Entonces empezó a buscarse la verdad en ellos. Por eso se le llamó en ese entonces al filósofo como el amante de la sabiduría, de querer conocer, ¿no? Entonces, más que poseer saber, ¿no? Filosofar, pues, implica una actitud de búsqueda permanente, ¿no? Frente a una situación, frente a un hecho, querer saber qué lo genera, ¿no? Poder explicar o cómo darle solución a esa problemática, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos como se definió en la antigüedad a lo que era la filosofía, ¿no? Y la cual, pues, de alguna manera, la forma de concebirla ha ido cambiando a través del tiempo. Hoy en día, una de las definiciones más acertadas es la que nos plantea el doctor Bonilla en su libro del 2019, en donde considera, pues, jóvenes, que la filosofía viene a ser una ciencia universal, ¿verdad? Porque abarca todo, no solamente un área específica, ¿verdad? Sino cuestiona las preguntas de diversos aspectos de nuestro entorno, por eso ciencia universal. De naturaleza sui generis, ¿por qué? ¿Por qué sui generis? Porque es única en realidad en su género.
Es la que cuestiona, busca interrogantes en las diversas áreas. Por eso se le conoce a ella como la madre de todas las ciencias, porque a partir de ello se han desprendido las ciencias, porque sí establecen verdades que pueden ser comprobadas pues con la realidad. Y esta ciencia universal, que es la filosofía, busca resolver los problemas del mundo, ¿no? Del entorno, dar explicación al universo sobre cómo se ha originado, existen teorías, a el preguntarse también el origen de la vida, ¿verdad? De nuestra existencia y de todo cuanto existe a nuestro alrededor. ¿Y cómo? A través del análisis, de la reflexión, ¿no? Y la crítica. A través de ello se buscan establecer o encontrar, pues, las respuestas. Para Cabezas afirma que Aristóteles, en Aristóteles, la filosofía y la ciencia, pues, en ese entonces significaba lo mismo, ¿no? Porque a través de ello se buscaba encontrar el conocimiento para poder comprobarlo con la realidad, ¿no? Las ciencias, como ya les había mencionado, precisamente se desprenden de lo que es la filosofía y es por eso que a la filosofía se le considera como la madre de todas las ciencias, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, podemos definir a la filosofía como esa disciplina cuyo objetivo es la búsqueda de las respuestas para las interrogantes más generales de la humanidad, ¿no? Esas respuestas más generales de la humanidad, los diversos problemas que surgen en nuestro entorno. La filosofía busca precisamente encontrar una respuesta, pero una respuesta que tenga fundamento, una respuesta con argumentación sólida, ¿verdad? Entonces, eso es como podemos definir en la actualidad la filosofía. Dentro de ello, debemos encontrar esas concepciones que se manejan sobre la filosofía, ¿no? La concepción sobre la filosofía como un saber, ¿verdad? ¿Por qué como un saber? Porque se constituye pues en un conocimiento profundo sobre las cosas, ¿verdad? Que no abarca una sola área, sino poder explicar, por ejemplo, cómo se originó el mundo, cómo se formó el universo, cómo se formaron los planetas, ¿verdad? El poder explicar el origen de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Hasta ahora nos preguntamos, al venir a este mundo tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Verdad? Explicar la realidad, la sociedad en la cual vivimos, cómo se va transformando, qué cambios se va dando, ¿no? Hablar qué es la materia, ¿no? Hay teorías, ¿no? Sabemos que hoy en día la materia va cambiando a través del tiempo, ¿no? No se destruye, solo se va transformando, en fin, ¿no? También a la filosofía como una dirección, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La filosofía viene a ser como una guía para poder orientar el mundo y nuestra propia vida, porque a través de ese proceso de reflexión nosotros establecemos o nos damos cuenta qué es lo que queremos en nuestra vida. El tener un proyecto de vida y no andar a la deriva, ¿no? Un rumbo en realidad ante la incertidumbre, porque en realidad nosotros vamos construyendo nuestra vida, pero no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Tenemos un plan, tenemos un proyecto de vida, nos levantamos con esas ganas de trabajar en función de aquello que queremos. Ustedes tienen una meta, ¿no? Tener una carrera profesional, ¿verdad? Están estudiando lo que a ustedes les gusta, pero sin embargo en el mundo también hay una incertidumbre, pero nosotros somos los que tenemos que pensar y cuestionar, por eso la filosofía como una dirección hacia dónde vamos, ¿verdad? Para poder determinar qué es lo que queremos. Si bien es cierto, hay personas que a veces no saben ni siquiera lo que quieren y la vida se torna en realidad sin sentido. Como una forma de vivir, ¿no? La filosofía como forma de vida, como algo que acontece en nuestra vida cotidiana, un modo de estar en el mundo. La filosofía es una forma de vida, cómo llevamos nuestro día a día también, las decisiones que tomamos, ¿verdad? Lo que enfrentamos. Entonces ahí tenemos esas tres concepciones, ¿no? Esas direcciones o cómo lo consideramos a la filosofía, como un saber, como una dirección o como una forma de vida. ¿Cómo la toman ustedes, no? ¿En cuál de estas formas se encuentran ustedes? ¿En la filosofía como un saber, la filosofía como una dirección o la filosofía como una forma de vida?
¿no? ¿Cuál creen? ¿Con cuál se quedan ustedes, chicos? A ver, ¿qué nos dice, qué nos dice Manuel Guzmán? A ver, atentos, chicos, porque vamos a ir en el proceso. ¿Qué nos dices, Manuel Guzmán? ¿Con cuál, Eh, yo creo que con me cuál de quedaría estas concepciones te quedas el o te saber, encuentras? con el saber, ¿Por qué? porque es importante profundizar las cosas, a todas las cosas, ¿no? A tal punto. ¿No? Para poder encontrar el conocimiento, ¿verdad? De todo Ajá, cuanto existe. Muy bien, bueno, pero sabemos que está en esas tres direcciones, pero cada uno de nosotros tiene su forma, cómo la concibe, cómo la prioriza, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a los antecedentes de la filosofía, antecedentes y origen de la filosofía, ¿verdad? Como les mencionaba, la filosofía, ¿verdad? Nace en la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo nace? Nace precisamente con la finalidad de poder sustituir, poder cambiar, ¿no? Las explicaciones míticas de los fenómenos naturales por explicaciones más racionales. Como les decía antiguamente, todo cuanto ocurría en el entorno, una lluvia, un trueno, ¿no? Algún fenómeno natural se le atribuía a los dioses, ¿no? A través se daban explicaciones mitológicas, ¿verdad? Frente a todo cuanto ocurría, ¿verdad? Entonces, la filosofía nace precisamente para cambiar, ¿verdad? Porque hubo un grupo de personas que empezó a observar y eso no era suficiente. Por ello, el origen de la filosofía se le conoce como el paso del mito al logos, ¿verdad? El explicar de una manera razonada, argumentada y dejar de lado eh, la mitología, ¿no? Entonces, los primeros filósofos que buscaron explicaciones más racionales que se podían comprobar y demostrar con la realidad fueron aquí Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, obviamente con sus limitaciones todavía en ese entonces, pero sin embargo empezaron ya a cuestionar esa forma como se veía el mundo, ¿verdad? Eh, debemos tener en cuenta que también para Platón y Aristóteles, por ejemplo, para ellos, el origen de la filosofía está en la admiración y en el asombro, ¿verdad? Que va experimentando el hombre frente a los problemas del mundo, problemas de la vida y de las cosas. Dice, ¿por qué surge precisamente la filosofía? Porque el hombre empieza a preguntarse, ¿no? A preguntarse sobre el porqué de las cosas, a querer responder, ¿no? Las innumerables preguntas que surgían pues de esa realidad, ¿no? De esa forma es como se origina precisamente la filosofía. Si el hombre no se asombrara de lo que existe o de lo que nos llama la atención, porque buscamos frente a ello respuestas, ¿verdad? Y es ahí donde encontramos pues el origen de la filosofía. Eh, Dentro de lo que corresponde a la filosofía occidental, ¿verdad? Que es donde encontramos los inicios, tenemos a uno de estos primeros filósofos, ¿verdad? Los famosos filósofos presocráticos, eh, conocido como el primero, pues es Tales de Mileto, ¿no? El primer filósofo reconocido como tal, fundador de la escuela de Mileto, ¿verdad? Este filósofo dio grandes aportes precisamente al conocimiento, a la filosofía de ese entonces, que son representantes de la filosofía occidental. Ellos, en este caso, Tales del Mileto, junto con los demás de esta época, intentaron identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento o principio que da origen a todas las cosas? ¿Verdad? Al analizar y al observar la realidad, ellos, en especial, pues Tales de Mileto,
consideró que en el mundo debería existir algún elemento que da origen a todo, ¿verdad? Ese elemento lo dominó el arché, o arjé, como lo llaman algunos, ¿no? El arché o arjé de todas las cosas, ¿no? De esa manera, con ese elemento importante, eh, da origen a esa nueva forma de pensar, que estaba basado obviamente en la observación y la argumentación, ¿verdad? Entonces, para Tales de Mileto, él consideró pues que el agua era ese elemento que daba origen a todo cuanto existía a nuestro alrededor. ¿Y por qué razón? Porque el 70% de los seres vivos, ¿no? Lo confirmaba de esa manera. Hay mayor cantidad de agua hasta en nuestro cuerpo. Entonces, y es por eso, ¿no? Que considero que eso era el origen de todas las cosas, ¿verdad? También al proceso de esa observación, tiene él una visión del mundo. Él creía que la Tierra flotaba sobre el agua, ¿verdad? Explicando de esta manera la inestabilidad de lo real, a lo que se le llamó el ilozoísmo, ¿verdad? Entonces, y también uno de sus grandes aportes o los logros científicos que se le reconoce a este filósofo, Tales de Mileto, es que él logró medir la Gran Pirámide de Egipto, ¿no? Hizo la medición de esa Gran Pirámide y también predijo, pues, con exactitud el eclipse solar del año 585 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, son estos grandes aportes que se le conoce a este primer filósofo, quienes pues contribuyeron a generar un cambio a la forma de interpretar, ¿no? Todo cuanto existía a nuestro alrededor. Dentro de la filosofía también debemos mencionar las diferentes disciplinas filosóficas, ¿no? Tenemos diversas disciplinas filosóficas. Tenemos a la ética, la axiología, la nociología, la epistemología. Cada una de estas disciplinas se encarga del estudio de un área, por ejemplo, la ética, ¿verdad? Que es la ciencia de la moral, que es la que reflexiona precisamente sobre la moral, el bien, el deber y la conducta humana. La axiología, ¿verdad? Que se ocupa del estudio de los valores, ¿no? Y su naturaleza. La nociología, más conocida como la teoría del conocimiento, que es la que estudia el conocimiento general, ¿verdad? Tenemos la epistemología, que esta sí se enfoca específicamente en el estudio de la naturaleza del conocimiento, cuáles son los límites, la justificación, pero en este caso del conocimiento, específicamente conocimiento científico, ¿verdad? También tenemos a la estética, ¿verdad? Que se encarga del estudio de la belleza, del arte y la apreciación estética. La metafísica, ¿verdad? Que investiga la naturaleza fundamental de la realidad, incluyendo la existencia, la esencia. La ontología, que va también de la mano con la metafísica, ¿no? Que se centra en el estudio del ser, porque proviene del término ontoser y luego se estudio del ser. La antropología filosófica, que es la que se encarga del estudio o estudia el origen, la esencia y la meta del hombre, ¿verdad? Examina las cuestiones sobre la mente, el cuerpo, la conciencia, la libertad y la identidad personal. Y por último tenemos a la lógica, que se ocupa de las reglas del pensamiento correcto y la argumentación válida, ¿no? Cuando un pensamiento o una formulación parte de premisas y se llega a una conclusión correcta. La filosofía, jóvenes, presenta diversas características, ¿verdad? Se considera que es problemática, reflexiva, crítica, que lo hemos ido poniendo en práctica al momento del inicio de nuestra sesión con las diversas preguntas, ¿no? Planteándonos diversas interrogantes que buscan generarnos la reflexión y dar nuestro argumento crítico. Es sistemática porque es organizada, ¿verdad? Tiene una forma de desarrollarse, por eso se considera que es metódica, porque también emplea métodos específicos de investigación y de análisis para poder abordar diversas preguntas y problemas filosóficos. Es objetiva porque parte de la realidad, busca alcanzar conclusiones, ¿verdad?, claras y precisas que se puedan corroborar con la realidad.
así como también es universal, no se enfoca en un solo tema, sino los diversos del mundo racional, precisamente porque a utilizar la razón, el intelecto, el entendimiento humano, ¿verdad? Para poder llegar a la respuesta. Y obviamente explicativa porque precisamente busca explicar esos fenómenos, ¿verdad? Los conceptos o principios fundamentales de una manera clara y coherente, ¿verdad? Por aquí detallamos algunas de las características, como habíamos mencionado, problemática, plantea interrogantes, no acepta las verdades por ciertas, sino cuestiona, busca esa reflexión, ¿no? Cuestiona todo, genera discusión, busca respuestas con fundamento, ¿verdad? Utiliza la razón. Entonces, son algunas de las características que podemos mencionar, pues, de la filosofía. Y esto nos orienta, jóvenes, también. Y con esta última parte finalizamos. ¿Por qué enseñar filosofía hoy? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué enseñamos filosofía? Como les decía, siempre que llevamos una experiencia curricular debemos encontrar la importancia que esta tiene en nuestra vida, porque si forma parte de una malla curricular es porque tiene gran importancia. Entonces, como nos dijo Hegel, ¿no? La filosofía es la comprensión de la propia época en pensamientos, como nosotros entendemos lo que ocurre en nuestra realidad, ¿verdad? Hoy en día, sobre todo en este contexto en donde está marcado por la sobreinformación a través de los diversos medios, la tecnología y los cambios sociales, entonces enseñar filosofía es o se considera fundamental, ¿verdad? Porque precisamente nos orienta a desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? Nos permite analizar, argumentar, tomar decisiones, ¿verdad? Pero decisiones con fundamento, ¿verdad? Consideramos que la filosofía es accesible a todos, ¿no? Cualquier persona puede expresar razonadamente sus pensamientos, ¿no? La filosofía no es exclusiva de los académicos, está para todos y nos ayuda a todos. Debemos enseñar filosofía también porque nos permite resolver problemas reales, ¿verdad? Busca dar respuestas y soluciones a esos problemas concretos de nuestra sociedad y a participar para poder transformarla, porque al mismo tiempo también permite interpretar la interpretación de voces, ¿no? Como nos lo dice Habermas, la filosofía interpreta las voces de la ciencia, el arte, la técnica, la cultura y la historia. ¿Por qué? Porque abarca y busca respuestas de las diferentes áreas del saber, de las distintas esferas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante enseñar la filosofía en la actualidad. Nos va a permitir promover una reflexión también ética, ¿no? Que hoy en día es tan importante, es clave frente a estos dilemas contemporáneos en los ámbitos de la tecnología, de la política o la misma vida personal. Ustedes como futuros profesionales es importante el desarrollo de esta experiencia curricular porque nos hace formar a profesionales con rostro humano, que sean cada vez más humanos y que brindan un servicio de calidad, ¿verdad? Que les permita resolver los problemas dentro de su área, ¿no? Esto va a permitir fortalecer también la ciudadanía, ¿verdad? Que nos permite formar profesionales capaces de participar de manera responsable en el desarrollo de nuestra sociedad. Además que la filosofía también da sentido a la existencia, nos invita a jóvenes a poder cuestionar el propósito de nuestra vida y de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Muy bien, y con ello terminamos la parte teórica y viene nuestra parte práctica, ¿sí? Entonces, nuestra actividad de aplicación sobre nuestro tema de hoy, el cual, escúchenme bien, como es un resumen, vamos a tener en esta primera parte el tiempo de media hora y luego ya, porque tenemos que realizar también nuestra lectura. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Un resumen organizado sobre la filosofía que incluye antecedentes, origen, características y disciplinas filosóficas, ¿no? El trabajo debe evidenciar jóvenes comprensión del tema.
por lo que ustedes aquí deben redactar su resumen con sus propias palabras, evitando pues copiar la información, ¿verdad? Y también que ese trabajo les haga la IA, porque el resumen va a estar en la información en base a la información que nosotros estamos trabajando. ¿Qué quiero decir? Información que está en este organizador visual, perdón, en este PPT y la información que está en el módulo, que ya les he indicado en dónde se encuentra. Entonces, en base a esas informaciones vamos a elaborar nuestro resumen, que no debe ser con gran cantidad de información, sino ideas precisas, porque luego ustedes van a socializar y a la hora de socializar, responder, no me van a salir a realizar una lectura, ¿ya? Entonces, estas son las indicaciones. Además, en ese resumen ustedes van a responder a estas dos preguntas, ¿verdad? Que implica su reflexión crítica. ¿Por qué la filosofía sigue siendo necesaria en la actualidad? Y cómo se relaciona la filosofía con su vida o con su futura profesión, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿En un tiempo de cuánto? De media hora, ¿ya? En su plataforma de Blackboard, perdón, de Canva, en nuestra plataforma de Canva, encontramos en la semana 1, ahí está el PPT que estamos utilizando para explicar el tema. Y aquí les he dejado un archivo con el esquema del resumen, más o menos cómo deben elaborarlo, ¿ya? Ahí está, porque son los 4 puntos que hemos trabajado: antecedentes, origen, características, disciplinas filosóficas y al final la reflexión, ¿ya? Entonces, ahí están los puntos que más o menos les va a permitir orientarse. Y aquí está la rúbrica de evaluación que se va a utilizar para evaluar ese resumen, ¿ya? En ese documento. Ahí está el esquema para que no se pierdan y me realicen. No necesito, el resumen debe ser como máximo una cara, no más, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo pueden hacer en PPTs, en Canva, en cualquier presentación. Eso es libre de cómo ustedes lo quieran desarrollar, ¿ya? No, utilicen cualquier herramienta digital para hacerlo. No lo van a hacer a mano, es trabajo en equipo, ¿ya? Que lo vamos a lo vamos a socializar y luego lo vamos a subir en la hora de clase. Sí, en un documento, en un PPT, en un Canva, ¿no? En lo que ustedes deseen, ¿ya? Muy bien, voy a formar los equipos, voy a formar las salas. En este momento se encuentran, ¿cuántos? 26. Vamos a formar 5 equipos de 5 integrantes, ¿ya? Porque hay 25, 5 por 5, 25. Entonces vamos a formar los equipos al azar. Ingresen, por favor, en este momento. ¿Ya? A ver, preguntas antes de irnos. Preguntas, dudas, inquietudes que tengan. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Profesora, es el resumen y las dos preguntas y eso se sube al Canvas, ¿verdad? Sí, pero antes de subirlo vamos a socializar, ¿ya? Ok. Recuerden, jóvenes, utilizar la opción compartir pantalla para hacer el trabajo de manera colaborativa. Voy a estar ingresando a las salas para monitorear quienes participan en el trabajo, ¿ya? Aquellos estudiantes que se les presentara algún inconveniente, ya saben que tienen que avisar, informar, pero todos deben de permanecer en sus salas, ¿ya? Listo, entonces, chicos, nos incorporamos a nuestro respectivo equipo, ¿ya? Nuestro respectivo equipo de trabajo. Son 4:29, tienen media hora, así es que manos a la obra. 5 en punto estamos terminando para socializar el tema, ¿ya? 5 en punto. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me avisen. Empezamos, jóvenes. Ya. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros, referente a la filosofía, lo que hemos considerado ingresar en lo que son antecedentes, bueno, nació en la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo.
también se considera bueno, la filosofía es el paso del mito al logos. Su fin fue dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales. Es por eso que antes de la filosofía los fenómenos naturales eran representados con narraciones fantásticas, divinas, que eso eran los mitos. Y el logos, que bueno, es la razón básicamente, se basa en la observación, en hechos verificables. Ahora, mi compañero también va a seguir. Buenas tardes. En las disciplinas se encuentra la axiología, que es la disciplina que se enfoca en los valores aprendidos en casa, cuáles pueden ser malos o buenos en la vida. La epistemología es esta disciplina filosófica, estudia de forma ordenada y objetiva los fundamentos y estructuras que tiene la ciencia. La estética estudia la belleza y el arte como dos elementos que no dependen del uno al otro. De ahí viene su valor y significado. La ética es la ciencia de la moral que estudia las normas y valores que guían la conducta humana. La gnoseología es la disciplina que estudia el conocimiento en general, que ve su origen, formas y cómo se alcanza la verdad. La lógica es la disciplina que estudia las reglas de razonamiento para determinar cuando uno tiene un pensamiento válido. La metafísica es la disciplina que es una rama de la filosofía que estudia el ser y lo que existe más allá de lo físico. La semiótica es la disciplina que estudia los signos y su significado y cómo se usa. Y por último, la antropología filosófica es la disciplina que estudia el ser humano, que busca su origen, esencia y cuál es el sentido de vida. Le voy a pasar a mi compañero. Bueno, siguiendo con la recepción crítica, la primera pregunta, como sabemos, la filosofía sigue siendo necesaria hasta la actualidad, ya que a pesar de los distintos avances tecnológicos o científicos que hay en el mundo, el ser humano o el hombre se sigue enfrentando a distintas preguntas importantes, ya sean acerca de la verdad, la justicia o decidir de sus propias decisiones. Además de ello, la filosofía nos permite poder cuestionarlos, analizar y no aceptar simplemente información que se nos es recibida. De esa manera, pudiendo desarrollar un pensamiento crítico. Y además de eso, también nos ayuda a reflexionar acerca de nuestras consecuencias o de nuestros actos y acciones. Un ejemplo de ello sería que, bueno, hoy en día es importante pensar no solo en lo que se puede hacer, sino en lo que se debe hacer. Y bueno, continuando con la segunda pregunta, considero que pues la filosofía se relaciona en mi vida, ya que me ayudó a pensar antes de actuar o a formar mis propias opiniones y no dejarme llevar por lo que otras personas dicen. Y respecto a mi futura profesión, la cual es la arquitectura, creo que es fundamental porque no solo implica diseño propio, sino también buscar comprender cómo influye en los usuarios, en las personas, en su comportamiento y emociones. Muy bien. Muy bien, chicos, aquí la idea de este resumen es realmente poder reflexionar de una manera crítica cada uno de estos puntos, ¿no? Teniendo en cuenta que la filosofía sigue siendo necesaria en nuestra actualidad, sobre todo para reflexionar, ¿verdad? En los diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Sabemos que su origen está precisamente en la forma de cómo concebimos el mundo, de poder dar explicaciones, ¿verdad? De esa forma nace la filosofía de un grupo de personas que
no aceptan verdades que se habían establecido, ¿no? Dar explicaciones a través de los mitos. Por eso es su origen está relacionado con el paso del mito al logos, una forma más razonada de explicar. Muy bien, ahora sí pasamos a nuestra segunda parte. Bueno, recuerden, ahí está habilitado para que puedan subir su resumen, en donde dice tarea 1, ¿ya? Ahí vamos a subir nuestro resumen y vamos, también ya voy a habilitar para la tarea, para la lectura, perdón, en donde ustedes van a desarrollar lo siguiente. Ahorita les explico, ¿ya? Nos quedamos en nuestra actividad de aplicación. Ahora viene la parte de la lectura, que también lo tienen en su PPT, ¿sí? Que está en el compendio de lecturas, que corresponde a la semana 1, está de la página 3 a la página 6. ¿Qué es lo que van a hacer en este momento? En un tiempo de 20 minutos, porque es una cara, no es largo. Van a realizar la lectura comprensiva del texto. El texto es Apología de Sócrates, atribuido a Platón, prestando especial atención a las ideas centrales del juicio, la defensa de Sócrates y su postura frente a la verdad, la justicia y la muerte. Durante la lectura ustedes deben identificar, obviamente, las ideas principales de cada punto y reflexionar sobre el valor del pensamiento crítico en la vida personal y social, porque luego voy a preguntar a la hora de la socialización. Y luego van a responder a las preguntas que están planteadas con respuestas fundamentadas, ¿verdad? Pero proponiendo ustedes sus propios ejemplos. Vuelvo a indicar dónde lo encuentro en la plataforma. Está acá, compendio de lecturas, que es lo que lo vamos a utilizar, deberían descargarlo. Y esto corresponde a la semana 1, y está acá, lectura de Apología de Sócrates. Es todo esto y las preguntas son estas a las que vamos a responder. ¿Ya? ¿Correcto, jóvenes? Está bien, profe. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Muy bien. Tenemos 30 minutos para desarrollar a leer y realizar la lectura, ¿ya? Voy a enviarlos a sus salas de grupos porque esto debemos desarrollarlo. ¿Sí? Una consulta, el trabajo lo sube solo un integrante. Sí, ya están agrupados ahí. Sí, en la plataforma ya están agrupados. Sí, solamente un integrante, ¿ya? Ya. Ingresen, por favor, para realizar nuestra actividad. Ingresen, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado. Ya no vamos a poder realizar la socialización de la lectura, pero ya está habilitada en la plataforma para que lo puedan subir una por equipo. ¿Sí? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, ya está en la plataforma, ahí está. Está con el nombre de lectura, semana 1. Ahí subimos todos, van a tener hasta las 11:59 para poder subirlo. Y la próxima clase lo socializamos en los primeros minutos de la sesión. Vamos a hablar de la lectura, ¿ya? En especial a los equipos que no han socializado el día de hoy. ¿Correcto, chicos? Gracias, Almendra. Muy bien. Sí, profesora. Entonces, listo, muy bien. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, voy a dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Nos vemos, chicos. Cuídense. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, profesora. Cuídese. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Chao, chicos. profe.